Pues a 25 minutos estamos de la 1 en punto de la tarde y ya se lo hemos dicho al comienzo de nuestro programa. Hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El organizador de esta efeméride propone además un tema para las actividades que se organizan y así como toda esa sociedad que quiere añadirse a esta celebración. Hoy, en este año 2023, el tema es Patrimonio en Transformación. Y Ceuta, desde luego de patrimonio histórico, tiene mucho que hablar, mucho que decir y mucho que visitar. Para hablarnos de todo ello, en este Día Internacional de los Monumentos y Sitios está con nosotros Gabriel Fernández Ahumada, desde Patrimonio Cultural, desde la Consejería de Educación y Cultura. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un rico y enriquecedor para todo el que lo visita, el patrimonio histórico de nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, rico y además concentrado, ¿no? En muy pocos kilómetros cuadrados, lo decimos siempre. De hecho, a veces esta riqueza, para una ciudad tan pequeña, pues también nos lleva a problemas de acometer, ¿no? Las distintas intervenciones, ya sean de investigación o de puesta en valor, que a fin de cuentas es el objetivo último, ¿no? de la investigación del patrimonio, que es difundirlo, evidentemente, ponerlo en valor, que la gente lo pueda utilizar de una manera o de otra, como se viene haciendo, vaya. ¿Con qué patrimonio cultural cuenta nuestra ciudad? Bueno, podríamos estar aquí horas hablando desde patrimonio inmaterial, llamémoslo la mochila, el Ramadán, ahora que termina. Efectivamente. Que ya es tan ceutí como cualquier otra representación religiosa o fiesta. Además, bueno, tan ceutí que es que tenemos fiestas, ¿no? Que de hecho no es periodo escolar durante el próximo jueves. Y además, contento por ello. Un patrimonio material increíble, ¿no? Ya sea mueble o inmueble, sobre todo si hablamos de fortificaciones con sistemas completos. Y patrimonio industrial, que no se nos olvide nunca, con dos hechos a destacar este año, si hablamos precisamente de ese patrimonio en transformación, ¿no? Uno es la inauguración de la estación del ferrocarril, recordad que fue en septiembre. No llevábamos abierto prácticamente nada. Y después una iniciativa que, aunque privada a fin de cuentas, da igual las subvenciones que hayan acarreado, que es el Museo de Vehículos Antiguos, porque además tratamos un patrimonio que hasta ahora estaba un poco olvidado, que es el patrimonio industrial, ¿no? De la ciudad, un patrimonio que además, como mucho como ha ocurrido, la Ley de Patrimonio Histórico Español lo recoge a partir de los 100 años, de manera que, bueno, muchas de estas, recuerdo las grúas del puerto, hay una apisonadora por ahí que se ha salvado al final del puerto, igual. Es un patrimonio muy, muy interesante que nos habla de un periodo que además, donde Ceuta creo que despegó mucho, que fue primero del siglo pasado, ¿no? El comienzo del protectorado, conferencia de Algeciras, hasta la independencia de Marruecos. Ya digo, un patrimonio más cercano, pero recién puesto en valor, que creo que sí que es conveniente comentarlo, más pues en un día como hoy, ¿no? Porque ya digo, está la locomotora allí visitable. Maravillosa, además. Las instalaciones se han transformado, que viene muy bien al hilo del lema de este año, del Día Internacional de los Museos, cómo hemos convertido un edificio que antes era de tránsito a un edificio de estar, a un edificio donde me consta por las diversas visitas que hemos tenido de personas mayores, era un edificio oscuro y un edificio blanco con muchísima luz. Ciertamente pues lo hemos transformado, lo hemos rehabilitado, no en uso, puesto que se le ha dado otro uso, pero sí las estructuras y demás. Ya digo, una locomotora que en su día, pues por ejemplo, se hizo en 1917 y se inaugura la línea férrea en el 18, de manera que no es que se estuvieran comprando ni mucho menos locomotoras de segunda mano, ¿no? Era lo último de lo último. Eso en cuanto a patrimonio industrial. Podemos seguir hasta un patrimonio oculto, porque es que hay patrimonio que no se ve. Patrimonio que no interesa desde el subacuático, que se vea demasiado por el tema del expolio. Aparte de la conservación del patrimonio subacuático, es aconsejable que se mantengan allí los pecios, que se toquen lo menos posible. O al patrimonio oculto que tenemos en los almacenes del museo, que créanme que en cuestiones cerámicas medievales es algo impresionante, ¿no? Es un punto de partida para muchas investigaciones de ámbito no solamente local, sino hasta ¿Y no está expuesto al público por esa razón? Porque hay que tenerlo con un cuidado especial. El tema de los almacenes del museo, porque hay que conservarlo. Me explico, si hay una cerámica portuguesa, ¿no? Por decir, que se haya salido del entorno de excavación de la Puerta Califal,
No todo se expone, pero sí se cataloga, se hacen fichas, y es que la labor de investigación de la sección de patrimonio, de los museos, del equipo, ¿no? Va mucho más allá. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Lo damos mucho aquí. Si hay una pieza islámica que aparece en Ceuta, tú sabes seguro entonces que es anterior a 1415. Entonces, claro, si aparece esa misma pieza en otro contexto peninsular, oye, pues ya saben que es anterior a 1415. Si no aparece en Ceuta, es posible que ya estando aquí los portugueses no se comercializara ese tipo de cerámica. Simplemente por dar un pequeño dato en cuanto a la utilidad de esas fichas, de esos inventarios, de esos catálogos, ya digo, de diversos materiales, como si hablamos de lucernas, de tipos de cerámica romana, tela sigilata, de manera que se puede ir comparando centros de producción, distribución. Ya digo. La conservación y la protección, fundamental. Sí, de hecho es donde más hacemos hincapié. Ya digo, no solamente la custodia, que sería parte del museo, sino la investigación, que es parte del arqueólogo, en este caso nuestro compañero Fernando Villada, todos dentro del mismo barco, como te digo, y donde además me consta que se sigue haciendo, y no solamente de ese patrimonio material oculto que hemos dicho entre comillas, perdón, de los almacenes del museo, sino pues bueno, como sabes, pues se han estado haciendo hace poco intervenciones con georradares, se sigue. Sí, porque ahora, como te decíamos, antes de entrar en antena, se han llevado unas prospecciones geofísicas, un patrimonio que tenemos y otro que se puede descubrir en cualquier momento. Sí, bueno, aquí yo creo que hay un punto de inflexión y hay que irse lejos, y además echarle flores a la ciudad en este aspecto, me explico. Ceuta en el año 2001 se realiza la Carta Arqueológica Terrestre. Hasta ese momento estábamos hablando de 70 y pocos yacimientos y a partir de ahí de 400 y pico. Es decir, se contrata una serie de arqueólogos a través de un convenio con la Universidad de Cádiz, y lo que se hace es peinar la ciudad entera. Estamos hablando de hace 20 años ya, nos parece ayer, en 2001. 20 años. Piensen que por aquellos instantes otras comunidades, creo que fuimos la tercera o la cuarta de tener esa carta arqueológica. De manera que, oye, no estamos atrás, ni mucho menos. Después se hizo la carta arqueológica submarina, con la idea de tener localizado qué se ha hecho los distintos yacimientos en superficie o subacuático. ¿Qué se ha hecho pues la semana pasada, esta semana? Hace unos días, sí. Bueno, pues aprovechar un convenio con la Universidad de Cádiz, contactos también, hay que decirlo, ya vamos a llamarlo insigne Ceutí, que es Darío Bernal, ¿no? El catedrático y miembro del Instituto de Ceutí, y que por más los que le echemos no lo vamos a catalogar. Pues bien, se ha conseguido traer aquí a la ciudad un equipo alemán de detección por georradar, y había algunos yacimientos futuribles que se querían investigar, ¿no? Desde ciertas torres en el campo exterior a, por ejemplo, el interior del baluarte de la Coraza. La idea era ver posibles huecos no excavados o que se intuían que podían estar por allí. Los resultados pues no se pueden dar, puesto que ya te digo, se están procesando. Sí. Esta misma semana creo que se fueron antes de ayer los del equipo con picos, con anomalías en un sitio y en otro, pero ahora mismo sin descifrar ni profundidades, ni oquedades, ni mucho menos. Si hablamos de monumentos o de patrimonio en general, ¿cuál es el que más cuidados necesita? ¿El que está expuesto en el exterior, el que está en interior, algún tipo de material? Bueno, depende mucho, precisamente de lo último que has dicho, los materiales, ¿no? Las murallas reales, evidentemente, que si no, cada vez que vemos a esas personas colgadas, pues la vegetación es terrible. Ya Felipe V decía que no se plantaran árboles en las murallas. Les recuerdo que en los 80 aquí se hizo un parque que se llamaba de los enamorados. Sí. Todas las murallas reales llenas de árboles, ¿verdad? Sí. Por eso se nos cayó. Así que desde entonces se le ha vuelto a hacer caso a las recomendaciones de Felipe V, el primer Borbón. Estará contento. Si hablamos de las murallas reales. Después, pues mira, como algo excepcional, dentro del baluarte de la bandera, y esto salió publicado, había una serie de ropajes, acompañaban a unos cuerpos que estaban quemados. Bueno, pues eso se consiguió recuperar las telas de las ropas con las que iban vestidos esas personas que habían quemado y habían tirado fuera de la muralla. El por qué estaban quemados y demás, pueden ser que sea una guerra civil,
Pero lo más interesante en este aspecto, ya que me habla de la conservación del patrimonio, era que tenemos las telas, esas están conservadas, están carbonizadas, pero se ha podido hacer estudio de cómo estaban hechas telas, el tramado, la trama, nunca mejor dicho, de las telas, pues esto te indica también si eran ropas de invierno, si eran de verano, si eran de gente que tiene dinero, si no tiene dinero. A la hora de conservar, si no está bien conservada, una información que se pierde. Y parece una tontería, pero ya está sabiendo hasta la época del año. Sí. O sea, a nosotros nos matan hoy, pues no llevamos los plumones, ¿no? Claro. Si nos encuentran con un pluma, pues oye, pues esta gente se lo tuvieron que cargar entre diciembre y febrero. Efectivamente. Más o menos, ¿no? Siempre digo, aquí son hipótesis, pero que no, aunque en el caso de las telas pues la verdad es que no teníamos ni idea de que podían haber incluso restos de algún ropaje, ¿no? De aquellas épocas. En Benzú ha salido también en esta semana, lo comentaba Eduardo Vijanda, ha salido en prensa nacional, creo, internacional también. Por ejemplo, los restos, que esto se ha hecho a ambos lados del estrecho, en las vasijas neolíticas, es decir, dentro de la cueva de Benzú, los distintos lípidos, para que nos entendamos, las distintas grasas con las que cocinaban. O incluso como una misma pieza para cocinar, tú lo estás utilizando para hacer un pegamento. Me explico, salvia de árbol, cocida, y la utilizas para engastar el cuchillo de siles, la punta de flecha, bien, pues se quedan restos allí y 10.000 años después, 5.000 años después, se pueden analizar y sabe qué tipos de resinas se utilizan a un lado y a otro del estrecho, qué tipos de grasa, cuáles son comunes, cuáles no. Eso también es interesante para ver la dieta. Ya digo, si te pones a mirar, hablamos de patrimonio y sí, yo vengo como a la consejería, pero al final vienes hablando por equipos multidisciplinares en los cuales, pues bueno, Ceutijo, ¿no?, repartido por el mundo. Digo, desde Cádiz, lo más cercano, a laboratorios por medio planeta, porque ya intentamos, y esto es creo que una virtud que hay que dárselo al compañero Fernando Villada, y a donde van los demás laboratorios, intentar estamos en el círculo del estrecho, que la investigación no se quede en un lado, apuntando a ambas, es paleoclima, es mil cosas, ¿no? Ya digo. Y al final son equipos multidisciplinares, donde lo último, que lo más moderno es la estación del ferrocarril, porque ya hemos hablado al principio, y sin embargo los últimos descubrimientos de lo más antiguo, que es Benzú, que veníamos hablando hace unos segundos, ¿no? Ya digo, muy amplio y demasiado a veces por una ciudad tan pequeña, como te digo. Te hemos quitado tu tiempo de la agenda que tenías para esta mañana, en la que tienes mucho que ver con los jóvenes, con las visitas, sobre todo con esos jóvenes y esos niños y niñas que visitan el patrimonio de nuestra ciudad. La educación debe de estar vinculada completamente con la historia y con el patrimonio, ¿no? Los colegios están participando de una manera muy activa. Sí, bueno, unos más que otros, como todos. Claro. También dependemos del profesorado y del tipo de alumnado. Me explico, depende de la clase que tengas, si va a solicitar más o menos actividades extraescolares, que es como se han conocido desde siempre, aunque nosotros las proponemos como actividades complementarias. Yo tuve la suerte, Anabel, de participar en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Soy miembro de la comisión redactora y de la comisión de seguimiento, y una de las cosas que comentábamos allí en Madrid, ¿no?, y, también el tema del valor identitario y sobre todo del patrimonio que nos hace Ceutíes, ¿no?, por ejemplo, o incluso de la interpretación del patrimonio. Y esto sí que es importante. Tú hablas de la educación y hablamos de educación patrimonial, y no deja de ser un proceso de interpretación y de comunicación. Me explico. Una misma pieza en un entorno o en un contexto puede ser interpretada de mil maneras distintas. Estuve en Brasil no hace tanto, bueno, en 2019, justo después ya llegó la pandemia, y me encontré una pieza en el Museo Afro-Brasileiro que eran para bater el oro, ¿no? Estas que vemos en televisión. En las películas, sí. Exactamente. Y allí, bueno, las vendían como pobrecitos los esclavos, que los europeos, hasta desde Europa, en este caso se referían a los portugueses, habían traído las bateas para explotar a los esclavos negros en Brasil, ¿no? Bueno, esa misma batea, exactamente igual, me la encontré en Asturias, en el Museo del Oro, y allí hablaban de procesos de producción. No sé si te das cuenta lo importante y lo subjetiva que es la interpretación. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer aquí? Uno, que nuestros chicos valoren, ¿vale? Que interpreten y que difundan.
Yo siempre hago una visita, por ejemplo, al baño árabe, que es las que he tenido últimamente. Chicos, ¿qué? Digo, esta tarde lo traéis vuestros padres. Que está abierto, que de 6 a 8 está abierto el baño, traeros a vuestros padres y ahora os toca a ustedes ser Gaby. Y ahora te tenéis que explicar. Nos hemos encontrado algunas cosas muy graciosas, ¿no? De pararte por la calle. Profe, pues verdad, tenías razón, mis padres no tenían ni idea de... Pues genial. Y al final tú estás haciendo que los ceutíes enseñen todos los ceutíes. Y siempre he tenido esa cosa de empezar de los de más abajo, de los pequeños. También, por otro lado, tiene un valor social grande. Con la prisión hemos estado trabajando también. Se nos ocurrió de llevar el patrimonio a quien no podía ir al patrimonio. Había 2 opciones muy buenas. Una eran los enfermos de larga duración, sobre todo infantil, pero recordad que los enfermos de larga duración infantil en Ceuta se trasladan fuera. Así que no, gracias a Dios, o por desgracia, llámalo como quieras, no salió la parte del hospital, digamos, pero la cárcel sí. Y también hemos estado explicando patrimonio, qué es patrimonio, la conquista portuguesa, e incluso con los internos de, no sé si era 3er grado, pero los que podían salir a la calle, hemos hecho visita a la Puerta Califale, a los fuerteros medievales. ¿Por qué? Porque si te estás intentando reinsertar en una sociedad, ¿no? Pues qué mínimo que conozcamos nuestros valores y qué somos. Igual con inmigrantes, en el caso de los MENA, cuando hemos tenido actividades destinadas exclusivamente a jóvenes, guardábamos siempre una serie de plazas precisamente para enseñar a estos chicos que van a convivir con nosotros desde ya qué somos, simplemente, que es una mochila, que una mochila no es una cosa que te cuelga a la espalda, señores, esto es una fiesta solo de aquí, y explicar de dónde viene, estas cosas, ya digo, que nos hacen nosotros. Y además que se va transformando, como dice el lema de este año. Puesto lo que somos ahora no somos lo que fuimos ayer. ¿Hay alguna joya de la corona? Porque sabemos que podemos tener nuestros favoritos, pero desde la parte profesional, bueno, ¿hay alguna joya de la corona a la que nosotros no le damos la importancia que se merece? Si es por la importancia que se merece, mira, me diría Huerta Rufino. ¿Ah? La biblioteca pública a veces es un espacio increíble, ¿no? La biblioteca entera. Pero es que lo que hay ahí abajo es un ejemplo de urbanismo único, ¿eh? Que no es una casa, son calles. Sí. No es, ya digo, son 8 casas con un urbanismo, bueno, para contarlo, más moderno de lo que nos podemos pensar, ¿eh? Con desagües. Hablando de hace 800 años, yo recuerdo siempre lo del agua va, ¿eh? O sea, cuando Felipe II y éramos dueños del mundo, hacíamos nuestras cositas en una palangana, abríamos las ventanas y avisábamos a los vecinos. Y iba a la calle. Agua va. Bueno, pues ahí en Huerta Rufino no. Huerta Rufino tenía su servicio, como tú y yo hoy, pero estamos hablando de hace 600 años. Y tenían aguas limpias y aguas sucias, juntas pero no revueltas, como tú y yo hoy. Eso, oye, un ejemplo de urbanismo tremendo. La Puerta Califale es espectacular. Las nuevas excavaciones en el Baluarte de la Bandera, idem. Y si me tuviera que quedar con algo nuestro, el cañonazo a las 12. Fíjate, sí, un patrimonio inmaterial. Sí. Que a veces nuestros niños, cuando tiene que ser un sábado o un domingo para que se den cuenta de que es que a las 12 están metiendo. Depende de la zona de Ceuta que te pille también, ¿eh? Si estás en la zona. Y si es levante, poniente. Exacto, pero creo que. No sé si hay un dicho por ahí, dice, eres más caballa que el cañonazo a las 12, ¿no? Pues que es así. Es que ¿Y así. en qué casa no se dice cuando se escucha el cañonazo? Las 12. Las 12. Sí. Exacto. Además, es algo que ya digo que hasta históricamente, se han escrito ya libros, pero que es interesante, ¿no? Que sabe que hoy nos marca el mediodía, en su día era la hora de comer. Hemos ido echándonos para atrás a la comida en el tiempo, como buenos españoles, que somos los extraños en Europa, en ese aspecto, otro patrimonio inmaterial. Un españolito. Sí, nuestros horarios. Cuando vamos a comer al extranjero ya nos han cerrado todas las cocinas. Sí. ¿Por qué? Porque, señores, siempre se ha comido entre las 12 y las 1, pues lo mismo que en Inglaterra, que en Ámsterdam o que en Portugal, no te haya que irte tan lejos. Sí. Y vamos un poco al ritmo del sol. Sí, en ese aspecto creo que nos hemos hecho más mediterráneos, sino más parecido al vecino, de vivir un poco más, oye, estamos en un sitio de mucho sol, de mucho calor, y también se come más tarde. Empezamos a vivir un poco cuando se esconde el sol, no nos machaca tanto. Bueno, también es parte de nuestra cultura, ¿no? El entorno, la geografía, cómo influye en nuestra manera de vivir. Si hay que hacer un recorrido por el patrimonio que tenemos, por los monumentos, mejor dicho, que tenemos, ¿cuál sería el recorrido? ¿Cuál es el que nos recomiendas para que no nos quede nada en el tintero? Que, a todo correr lo vamos a tener que hacer. Sí, a todo correr.
Entonces, te vamos que a dar se puede hacer, porque venga, si no empezaba en el del Narigao y acababa en Benzú. Unos cuantos días, que nos lleve unos cuantos días. Pues mira, en un fin de semana, y eso sí, Ceuta es creo que una gran ciudad, y esto lo están haciendo muy bien los compañeros de turismo de fin de semana, ¿eh? Cada vez hay más turistas, miedo me da, porque nosotros buscamos al turismo, pero otra cosa es que el turismo te encuentre. Y creo que nos has encontrado. Y sí que se pueden hacer magníficas rutas de senderismo, ya sea en el Hacho tienes el camino de Ronda, ¿vale? Maravilloso. Es que partes en San Amaro y acabas en el Sarchal, pero que si quiero seguir haciendo senderismo y cambiar de cotas, irme más alto y cambiar los paisajes, pues me voy a hacer las torres no medievales. Si quiero hacer senderismo, que quiero ir de museo, pues elija usted los museos militares, elija usted las distintas sedes del Museo de Ceuta, Rebellín, Murallas Reales, Basílica Tardorromana, regulares en el caso de los militares, la Legión de Narigao. Si es que hay ofertas y además es gratuita. Están abiertos los baños árabes por la tarde y los fines de semana mañana y tarde, sin guía. Se puede hacer de manera autónoma y no hace ni falta, ya digo, guía. Por supuesto, los compañeros de turismo enseñando la puerta a Califal. Tenemos un yacimiento fenicio en la calle, justo al lado de la catedral, que es el origen verdadero de la ciudad de Ceuta. Porque cuando hablamos de Benzú, la gente vivía en chozas y en cuevas. ¿Cuándo empieza la ciudad? Pues empieza con los fenicios. Y lo tenemos allí cuando nos hemos visto ahora el encuentro en esta Semana Santa y pasamos por al lado. Y uy, mira, han pintado esto, lo han puesto siglo VII antes de Cristo. No, perdón, eso lleva ahí ya desde el año 2004. Pero está bien, que cuando se ha pintado y se ha puesto en valor la gente lo ve. Así que básicamente para lo que en Andalucía tendríamos que hartarnos de ver carreteras y coches, aquí lo podemos hacer en un fin de semana. Ya no hablemos de fortificaciones, las que quiera. Desde el periodo romano al siglo XIX, con un ejemplo increíble del XVI, que son las murallas reales, el foso particularmente, pues que lo tiene del XVII, del XVIII, lo que quieras y más. Ya digo, a veces yo creo que nos faltaría una vida para poder arreglarlo todo, y si no una vida, pues muchísimo más dinero, como todo. Y además seguiremos asombrándonos de los descubrimientos, porque seguro que hay alguno más, porque eso... Ceuta esconde desde luego unos tesoros maravillosos. Fernando tiene la culpa de que siga la lista aumentando. Bueno, hablábamos con él hace unos días, además también aquí en el programa, y justo le pillamos en la iglesia, en el santuario de Nuestra Señora de África, y allí se estaba haciendo también una prospección, a saber lo que se puede encontrar también debajo de ese santuario. Pues Gabriel Fernández Ahumada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Siempre es un placer recibirte. Gracias a vosotros.